el psicoanálisis se basa en una conversación entre las dos personas con la finalidad de encontrar el origen de sus síntomas. Oh, este tiene problemas para pasar de una lámina a otra. Ok. ¿Cuáles son los elementos de una entrevista? Está primero el rapport. El rapport es el elemento más importante de la entrevista. Es mediante el cual yo voy, y bueno, ya les comentaba anteriormente, yo voy a definir el éxito o el fracaso de mi entrevista. Es muy importante que durante el rapport esté consciente de mis movimientos, mi tono de voz. También es el primer contacto que yo voy a tener con la persona, cómo lo voy a saludar, qué tipo de límites voy a poner. En el rapport, en la Procuraduría General de la República, cuando se evalúa a una persona, sí realmente su saludo dice mucho. Por ejemplo, los ministerios públicos dan un saludo, un apretón de manos fuertes. Los administrativos, eso significa que todo esto son herramientas, ¿no? Son datos que pueden aportar para mi informe, ¿no? No estoy diciendo que se puedan evaluar de forma individual en la que yo voy a decir, no, es que tal persona no me apretó la mano, entonces no es líder y no tiene diligencia, no es pasivo, etcétera, ¿no? Entonces, las evaluaciones, todas van ligadas unas con otras, o sea, todas las técnicas y las herramientas que se utilicen para las evaluaciones van ligadas unas con otras. No puedo determinar si una persona tiene un trastorno o un tipo de personalidad por únicamente aplicarle una prueba proyectiva, ¿no? O por únicamente la entrevista. Entonces, puedo aplicar la prueba proyectiva y puedo argumentar esa prueba a través de una entrevista. El rapport, entonces, es muy importante moderar el tono de voz. ¿Qué tipo cuál es la impresión o la primera impresión que yo voy a dar a la persona? Si es una persona que cometió algún hecho delictivo, no voy a llegar con la persona con un tono de voz suave, ¿no? Lo que pretendo es imponer, saber quién va a llevar el control de la entrevista. Y bueno, también es muy importante valorar las condiciones ambientales. A veces cuando estamos evaluando a las personas, no tenemos como un lugar específico para evaluar. Y, por ejemplo, en las cárceles, pues sí hay no sé cómo se llaman, interrogatorios, pero hay lugares específicos para hacer estos tipos de evaluaciones. Cuando la evaluación la hace de primera instancia un ministerio público, es quien hace la primera entrevista, pues la hace ahí en el ministerio. Y entonces el contexto también importa mucho. Es muy importante que yo mantenga contacto visual con el entrevistado. Si yo las miradas para allá, para acá, para arriba, para abajo, entonces no estoy teniendo contacto visual con el entrevistado, se puede deducir que lo que yo quiero es evitarlo, ¿no? También es muy importante que mi lenguaje corporal sea espontáneo. No puedo estar siempre así, parada de forma recta, sentada de forma recta, con movimientos planeados. No tiene que ser lo más espontáneo posible. Y el tono de voz ya lo tocamos. Ok, el rapport o el cómo yo le comunique al entrevistado o al evaluado el objetivo de esa evaluación va a determinar a lo largo de toda la evaluación sus emociones.
Si yo en el report le digo, estás aquí porque dicen que mataste a alguien. Bueno, sé que no van a hacer ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero dijéramos ya en la parte extrema, ¿qué es lo que va a hacer el evaluador? Pues va obviamente a poner todas sus barreras, todos sus mecanismos de defensa, con tal de, no, él no fue, ¿no? Bueno, a menos que tenga alguna psicopatía en la que acepte libremente que sí fue. Y bueno, entonces es muy importante el rapport. También un elemento importante de la entrevista, ay, perdón, es el perfil del entrevistador. ¿Cuál es el perfil del entrevistador? Bueno, hay una serie de características deseables que debe tener el entrevistador. A grandes rasgos es que tenga seguridad, que refleje seguridad al entrevistar, que sepa lo que está preguntando. Hay entrevistas que pues ya están planeadas, pero a veces no se sigue al pie de la letra cada pregunta, sino un tema me lleva a otro y entonces la estructura de la entrevista se pierde de acuerdo a la conversación que yo estoy teniendo con la persona. Es muy importante que el perfil del entrevistador tenga una actitud profesional. Es muy importante también la imagen de esta persona. Es muy importante que tenga creatividad. ¿Para qué? En dado caso de que yo tenga ya planeada una entrevista, mi creatividad o la creatividad del entrevistador va a permitir crear nuevas preguntas en relación al hecho que estoy tratando. A lo mejor y me está hablando de corrupción y yo no tenía planeado preguntarle algo de corrupción, ¿no? Sin embargo, ya está tocando ese tema, entonces, tengo que crear preguntas, elaborar preguntas en ese momento para preguntarle o indagar más respecto a la corrupción. Es muy importante que el entrevistador tenga habilidad de comunicación, facilidad de palabra, de escucha, atención y memoria. ¿Cuál es el perfil del entrevistado? Bueno, nos vamos a topar con distintos perfiles de entrevistados que por lo general o describiendo de forma general los entrevistados son en donde niegan todo. Las características, ay, perdón, me faltó tocar la parte del perfil del entrevistador, las características no deseadas es, por ejemplo, que no domine la técnica de la entrevista, que sea una persona descortés. El que sea cortés no significa que no tenga el control de la entrevista. También es importante que refleje seguridad y la imagen física ya la habíamos tocado, que no esté desalineado, que sus modales sean con el objetivo de a lo mejor hacer sentir menos a la otra persona y bueno, que no se tome las cosas personales que le esté diciendo el entrevistado. Bueno, esto se le llama transferencia contra transferencia. Bueno, ¿cuáles son los elementos, cuál es el perfil del entrevistado? Hay distintos tipos de perfiles, me parece que son 7. El primer tipo es el pasivo inseguro. En este perfil, el pasivo inseguro espera la total dirección de la persona, que se le dé indicaciones de qué es lo que va a hacer, de qué momento contestar, que se le dé la pauta para hablar. Y bueno, expresa nerviosismo, se le nota mucho nerviosismo y por lo regular este tipo de perfiles han tenido un estilo de crianza restrictivo, en donde existe una parte, han sido dominados en su estilo de crianza.
Ok. Bueno, ese es el... También La está... moderación le corresponde a Pedro Montoya, pero... Escuché algo. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, 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 Reina, no sé si terminas esta parte de la comunicación no verbal y nos vamos al break, que es un poquito largo, de 20 minutos, para luego ir completo y corrido hasta el final. No sé si terminas con la comunicación no verbal, que creo que es lo que falta en la lámina, para que vayamos al break. Ah, lo que pasa es que está muy largo. Sí, Está largo. Entonces lo paramos sí. aquí un momento. ¿Sí? Ok, entonces paramos aquí, ¿verdad? Vámonos al break de los 20 minutos para que puedan relajarse y continuamos dentro de unos 20 minutitos. Acá son las 7:10 prácticamente. Regresamos a las siete y Gracias. media. Sí, ¿Ok? gracias. Ok, entonces ya regresamos en unos minutitos. Vamos a un break y volvemos con Reina Covarrubio. Debes tener confianza. Ahí estoy reduciendo el posible miedo que tenga la persona ante la entrevista o la evaluación. Sé que no es sencillo platicar de tus cosas. Alguien que no conoces, a alguien que no conoces, pero he entrevistado a varias personas que por pena no me contaron algo que era importante o les preocupaba y terminaron obteniendo una evaluación negativa. Aquí estamos minimizando la vergüenza, que no es únicamente en él, sino es en general, ¿no? Así es que no debe haber lugar a la pena. Yo no te juzgaré e incluso te garantizo que la información que me cuentes va a ser tratada con respeto y de forma 100% profesional. No le estoy diciendo confidencial, pero le estoy diciendo profesional. Finalmente, ¿quién de nosotros no tiene algo de qué apenarse? Le estoy dando una justificación moral de que tal vez le dé pena, pero pues a todos nos puede llegar a dar pena. Por otro lado, es importante que seas honesto y te lo digo porque sé que en este tipo de entrevistas las personas tratan de mostrar una imagen perfecta. Al final de la entrevista, no, perdón, ya me perdí. Una imagen al final de la entrevista pareciera que tenemos a una persona perfecta y yo no creo que existan. ¿Tú lo crees? Bueno, pues aquí estoy quitando la barrera de pues que es todo perfecto y estoy incentivando la transparencia de lo que vamos a hablar. Bueno, pues se verás, ya que de cualquier manera la información se corroborará, se corrobora con las demás evaluaciones o preguntando a las personas que te conocen en tus trabajos previos, con algún momento en tus trabajos previos, con tus referencias.
con las pruebas que estás haciendo. En fin, es muy difícil mostrar lo que no se es. Si en algún momento de la entrevista me doy cuenta que no eres veraz, yo decidiré si continúo o concluyo con la entrevista. Aquí estoy marcando que puede haber una penalización por mentir y que yo estoy tomando como el control de la entrevista. Bueno, vamos a iniciar. Yo pondré mi mejor esfuerzo y para eso necesito tener confianza. Aquí las cosas tienen un nombre y quiero poder preguntar libremente. Si en algún momento de la entrevista hay algo que te incomode o resulte difícil, por favor, házmelo saber. La evaluación está en tus manos. Aquí al final lo que estoy haciendo es negociando con la persona. Acabo de decirle para llegar a un acuerdo. Voy a leer algunos comentarios que tengo aquí. Dice Antonio, y otro puede ser sacar más información en promedio, los confidencialidad para que el entrevistado le sea más confianza y así tomar algunos más de la personalidad. Y luego el entrevistado lo dice en alguna observación del entrevistado para cambiar. Marco Fabián, coloquialmente es romper el hielo, exactamente es romper el hielo con la persona que voy a entrevistar, es confidencial, le genera confianza, entra en sintonía y se genera un canal comunicativo entre las partes, muy bien. Al manifestarle al entrevistado que sea honesto y que puedes obtener información con conocidos de sus ambientes laborales o familiares, lo que va a pensar para mentir está rodeado y lo que más le queda es decir la verdad. En este caso, el evaluador hará las preguntas al evaluado. Este a su vez proporcionará toda la información que se desee, se denotará el lenguaje no verbal, se detallará en la entrevista lo requerido en sus pasos o fases. El entrevistado, me perdí. Información, se denotará el lenguaje no verbal, se detallará la entrevista, lo requerido en sus pasos o fases. El evaluado tendrá pleno conocimiento de la información que brinda para la evaluación requerida. Sí, correcto. Bueno, este era un ejercicio rápido de lo que es el rapport. Perdón, lo que pasa es que se traba la imagen. Bueno, ya vimos las características deseables que debe de tener o las que se desean que tenga el entrevistador. Y estábamos con los perfiles del entrevistado. Ok, estábamos en el pasivo inseguro. Decíamos que el pasivo inseguro era aquella persona que va a requerir que se le den indicaciones claras y precisas. Este tipo de personas denotan ansiedad, no mucha, pero intentan controlar su ansiedad mediante una postura rígida. ¿Cómo puedo manejar los entrevistados inseguros? Bueno, pues preguntándole primero toda la evaluación que le voy a hacer, si tiene alguna duda, si necesita que le aclare algo, y que no sé, bueno, yo como entrevistador debo no desesperarme y apoyarlo. Después está el agresivo dominante. El agresivo dominante es el que le molesta seguir indicaciones, le molesta sentir que tiene el control, que no tiene el control. Lo que él desea es tener el control sobre la situación.
entonces lo refleja en hostilidad. Hay personas que cuando se evalúan o cuando acuden a una entrevista, lo que hacen es ser aparentemente corteses, sí, o sea, sí hay personas que son corteses, pero es ver la conducta del evaluado o de la persona que voy a entrevistar desde el momento en el que acudo o le llamo o digo su nombre, desde ese momento ver cuál es su actitud y cuál es su conducta. Hay personas que ceden el paso, que toman del brazo para que pueda pasar primero, que cuando entran al lugar en donde se va a evaluar, ceden el paso para que el entrevistador tome su lugar, o pueden pasar primero y se sientan en el lugar del entrevistador. Y sí suele pasar y sí se corrobora. No estoy diciendo que sea como un parámetro y en todos los casos sea lo mismo, pero pues sí, son herramientas. Bien, hay veces en que estas personas se niegan a realizar las evaluaciones. ¿Qué hacer cuando una persona se niega a realizar las evaluaciones? Las evaluaciones, dentro de las evaluaciones no es obligar a la persona a realizarlas, porque los indicios o los resultados que me den estas evaluaciones, pues no van a ser meramente confiables y no voy a poder corroborar o argumentar mi reporte. Bien, ¿cómo manejar a un entrevistado agresivo? Ya me comentaba, no recuerdo su nombre, que no es confrontar, comentaba que no es confrontar a la persona que se está evaluando, mucho menos cuando es una persona que desea tener control, cuando es una persona dominante, porque lo que voy a hacer es interferir por completo la entrevista en el momento en el que se comporte de forma agresiva. Otro perfil es el angustiado ansioso. El angustiado ansioso se diferencia del pasivo inseguro porque el angustiado ansioso denota muchísima tensión. Movimientos de pies, movimientos de brazos, movimientos de cabeza, se toca constantemente el cabello. Hay veces en que no logran comprender lo que uno les dice y se les debe volver a decir como esta parte del rapport. Ellos no lo hacen de forma consciente, bueno, a menos que estén practicando la simulación o disimulación, pero si realmente no logran concentrarse en la evaluación por esta parte en la que están angustiados o ansiosos. ¿Cómo manejar a este tipo de entrevistados? Bueno, ser tolerantes y tener una estructura de lo que voy a preguntar. La estructura me refiero a tratar de indagar sobre un tema y terminando de indagar este tema, comienzo con otro. El otro perfil es el nivel bajo cultural o el intelecto. Un bajo nivel cultural e intelectual son personas que su coeficiente intelectual es inferior a lo normal. Entonces, lo que yo voy a tener aquí es que no va a comprender de forma clara las instrucciones, no porque no quiera, sino porque realmente no las comprende. Voy a apoyar a la persona para que conteste las evaluaciones. Aquí me estoy viendo un poco en donde yo estoy apoyando a la persona que se está evaluando. No porque sea un homicida, porque sea un violador sexual, lo voy a tratar mal, ¿no? Es separar el objetivo de lo subjetivo, ¿no? ¿Cómo voy a tratar a estos evaluados de un bajo nivel cultural? Bueno, voy a emplear un lenguaje de acuerdo a su nivel cultural, a su gravaje cultural.
y voy a explicarle de forma concreta las indicaciones. Otro tipo de perfil es un alto perfil. Son las personas que sienten que tienen, bueno, acá se le llama palancas, que ellos pueden decidir o determinar si se sigue la entrevista, se concluye, si ellos se sienten con influencias para decir yo no voy a proceso porque yo conozco a tal persona, ¿no? Entonces se pueden también negar a realizar la evaluación. ¿Cómo manejar este tipo de perfiles? Ok, nada más, no voy a confrontarlo, voy a tratar de sí poner límites, pero ser amable con la persona. Bien, vamos a revisar los elementos relevantes durante una entrevista. Duri. Aquí estoy. Faltan 15 minutos. Más o menos. Ok. Lo que pasa es que este tema pues también es algo amplio. Ajá. Voy a tocar el tema de comunicación no verbal. ¿Ya? Y damos lo que resta de los minutos para si tienen alguna pregunta, ¿no? Sí, recordándoles que vuelves a estar con nosotros, Reina, la semana que viene, el día sábado, porque ya el domingo sí tendremos a Sol Meléndez. Entonces recuerda que te queda también todavía una clase. Ok, entonces podemos continuar y para la próxima sesión, para la próxima clase, podemos responder las preguntas. Bueno, si tienen alguna que sea importante, tú puedes ver, ¿verdad? Verificar 2 o 3 preguntas por lo menos porque no vayan a quedar en el aire y responderles y luego continuaríamos el próximo sábado. Ok, gracias, Duri. Ya. Bueno, los elementos relevantes durante una entrevista son la comunicación no verbal y también los los tipos de preguntas que se van a realizar. Dentro de la comunicación no verbal, se considera que es 50% la comunicación verbal y 50% la comunicación no verbal. Es decir, mi comunicación verbal la voy a sustentar con la comunicación no verbal. Los tipos de preguntas que podemos manejar son aquellas en las que se sugieren una respuesta. El tipo de preguntas que vamos a utilizar va a depender del tipo de evaluación que yo voy a aplicar o hacer. Aquellas en las que se sugiere una respuesta únicamente va a ser sí o no, ¿no? Es, por ejemplo, ¿nunca has consumido alguna droga? ¿No has sustraído algo? ¿No has tenido problemas? Pues obviamente la persona me va a decir no. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiero lograr, voy a utilizar esa técnica. Están el otro tipo de preguntas que son las dicotómicas. En las dicotómicas es el ejemplo, ¿has consumido alguna droga? Ya le doy la pauta para que me pueda decir sí o no y dependiendo de lo que me diga, continúo con las preguntas. ¿Te has peleado a golpes? Bueno, aquí estoy indagando el control de impulsos. Esta técnica solo se obtienen 2 tipos de respuestas. Después está las preguntas en las que se dan por hecho, es decir, yo ya tengo el contexto, por eso es importante leer el informe. Yo ya tengo el contexto de lo que voy a preguntar. Yo ya sé que consumió droga, como con una pregunta, en la evaluación socioeconómica o en la evaluación social, o en la entrevista clínica dijo que sí y a mí me va a decir que no. Bueno, entonces, si yo ya sé que consumió alguna droga, entonces preguntarle
¿cuándo fue la última vez que consumiste algún estupefaciente, no? Entonces, es tener el antecedente de lo que quiero preguntar. La segunda pregunta es el tipo de pregunta. La cuarta, perdón, es la pregunta abierta. Es en la que yo le voy a decir, a ver, platícame de ti. Háblame acerca de lo que hiciste. Cuéntame todo lo que puedas acerca de tu experiencia en tal cosa. Estas preguntas son como una buena técnica para extraer información y que la persona pueda hablar ampliamente de cualquier tema. Sin embargo, se tienen que utilizar justo en el preciso momento, porque si yo las utilizo tal vez al final de la entrevista, no tenga tanto tiempo para hacer el cierre de la entrevista. Entonces, puedo utilizarlas a la mitad de la entrevista y ya al final de la entrevista utilizar preguntas dicotómicas o de las que sugieren alguna respuesta. Ajá. También están las preguntas múltiples. Las preguntas múltiples es, por lo que me han contado, maneja mucho personal. Esto, o sea, le planteo un contexto respecto a la situación y le realizo muchas preguntas de esa misma situación. Entonces, bueno, aquí lo que me arriesgo es que pueda olvidar todas las preguntas y volver a planteárselas. También están las preguntas que utilizan estrategias. Esto es una pregunta más una estrategia. Es el tipo más técnico y difícil de pregunta, ya que implica manejar un bagaje de conocimientos teóricos de entrevista y demanda cierto grado de experiencia y criterio para su aplicación. No obstante, su eficacia es probada, si bien no garantiza la obtención de los administradores de información. Entonces, aquí voy a abordar primero con alguna cuestión positiva y después ya le quiero preguntar lo negativo que quiero indagar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Quiero conocer cuáles son los defectos de una persona y comienzo por decirle, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sé que estás aquí para hablarme de ti. Tú sabes que los seres humanos estamos conformados tanto de defectos como de virtudes. Es lo que nos conforma como seres humanos. Sin embargo, hay personas que se dicen perfectos, ¿no? Aquí utilizamos, ¿tú crees que hay personas perfectas? No, bueno, ok. Entonces, ¿cuáles consideras tú que podrían ser tus defectos? Entonces, es poner o anteponer la predisposición de las respuestas que quiero obtener. Las séptimas son una serie de preguntas, es una aproximación ya que comienza con preguntas generales que no implican ningún riesgo o incomodidad. Y se relacionan entre sí, es decir, una va relacionada con la otra, dependerá de lo que yo quiera indagar. Ok, un ejemplo de esto es que yo le pregunté, ¿qué piensas? Al principio de la entrevista, yo le pregunté, ¿qué piensas de las personas que consumen droga? Y aquí la persona me dice, pues yo creo que sí lo pueden hacer, pero bajo ciertos lineamientos o bajo ciertos estatutos que uno mismo define, ¿no? Me puede contestar así. Entonces, si yo más adelante le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que consumiste droga? O sea, sí puede ser que la haya consumido o no lo haya consumido por la primera respuesta que me dio, ¿no? Entonces, de decir, puede ser que consuma o que no consuma. Entonces, esa es una serie de preguntas que se pueden hacer dependiendo del rumbo de la entrevista. Aquí estamos dando algunos ejemplos de preguntas. ¿Qué preguntas yo puedo realizar para indagar el control de impulsos de la persona? ¿Qué ha sido lo más arriesgado que has hecho en tu vida? ¿Qué te hace enojar?
¿Qué fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que consumiste drogas? ¿Qué es lo que te molesta de las otras personas? ¿Qué haces cuando no puedes obtener algo que realmente quieres? ¿Cómo es que te enojas? O sea, ¿cómo son tus conductas cuando te enojas? ¿Cómo controlas tu enojo? También está la parte del juicio. ¿Con qué preguntas yo pretendo indagar el juicio? ¿Cuál ha sido la decisión más complicada que has tomado en tu vida y por qué lo consideras así? ¿Por qué crees que las personas cometen conductas ilícitas? ¿Le darías sanciones a las personas que cometen conductas ilícitas? ¿Como cuáles? ¿Cuándo fue la última vez que cometiste una acción que no estaba permitida? Aquí estoy indagando la parte del juicio, toma de decisiones. Y en las preguntas que yo puedo realizar para saber si una persona tiene actividades delictivas es, ¿has estado asociado con delincuentes o has sido miembro de algún grupo delictivo? ¿Conoces a delincuentes o grupos delictivos de cualquier tipo? ¿Has estado detenido en alguna delegación, reclusorio, cárcel o penitenciaría? ¿Has hecho algo por lo que pudiste haber sido detenido? ¿Alguien de tu familia ha estado detenido en reclusorios, cárceles o penitenciarías? Y si tienes antecedentes penales. Ok, vamos a ver si alguien tiene preguntas. Aló, profe. Elmer. Sí, profesora, más que preguntas, un poquito de inquietud que tengo respecto de lo que está exponiendo en razón al título del tema del diplomado, ¿verdad? Es psicología criminal. Entonces, yéndonos a los sujetos entrevistados, por ejemplo, nosotros vemos en la práctica tres tipos de personas, más bien tres, ¿cómo podríamos hablar? Las personas que entrevistan son personas profesionales acreditadas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le somete a una entrevista psicológica a una menor víctima de un hecho, ya sea de violencia familiar o intrafamiliar o doméstica, o en su defecto por algún hecho de delito ordinario. Un compañero preguntaba si el abogado lo va a acompañar a la entrevista. Cuando hay personas, cuando más bien hay profesionales acreditados en derecho, por ejemplo, la psicóloga del IDIF en mi país o la psicóloga acreditada ante la Fiscalía del Estado, ¿no? Es la que hace las entrevistas. Y quien le acompaña es el personal de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, en el caso de una menor de edad. Ahora, en lo que usted está dando el RAP, los aspectos y los parámetros, las tácticas, en fin, de cómo llegar al entrevistado, hay unas entrevistas que se someten para terapia, o sea, ¿no? Y también se le entrevista, y aquí es lo que más me interesa a mí, el entrevistar a un sujeto perpetrador de un hecho criminoso, ¿no es cierto? Para determinar, usted tocó el tema de la conducta. Yo había hecho una pregunta anterior y usted indicaba de que no se está analizando la conducta. Nosotros decimos en la jerga de la lexicología jurídica en mi país, bueno, cada loco con su loquera, pero a ese loco, mientras no afecta un bien jurídico protegido por la sociedad y por la colectividad, ¿por qué se le tendría que someter, etcétera, etcétera? Hay entrevistas, en fin. Pero sí se le puede someter a ese sujeto perpetrador loco o no, o normal, no sé, cuando sí afecta a un bien jurídico protegido. En este caso, una persona que propina golpes a una menor de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estas las técnicas de entrevista, etcétera,
¿De qué manera se clasifican o cómo es que se encamina esto, profesora? La verdad, en ese sentido, un poquito confundido. Gracias. Ok, gracias, Elmer. Lo que estamos viendo son estrategias. Únicamente son estrategias para realizar la entrevista. Ajá, no es precisamente que vamos a evaluar la conducta con estas estrategias. Es decir, son elementos que me van a ayudar a mí a tener un dictamen o a elaborar un informe respecto a lo que yo estoy evaluando. Sí, o Bueno, sea, gracias. existen muchísimas técnicas a través de las cuales yo puedo obtener pues información. Aquí me está diciendo que hay estrategias en la programación neurolingüística, ¿es correcto? Angélica me dice, no siempre hay personas que miran fijamente. Sí, sí hay personas que miran fijamente. Lo que intentan hacer estos evaluados es generar ansiedad en el evaluador para ser él quien tome el control de la entrevista. De acuerdo a la programación neurolingüística, el que mira a la derecha es el que miente y el que mira la verdad, perdón, el que mira hacia la izquierda dice la verdad. ¿Puedo objetar esa observación? Sí, por favor, adelante. Uno de los pioneros del, ¿cómo se llama? De las macros y microexpresiones faciales es el doctor Paul Ekman. Él realizó una investigación de 40 años y determinó precisamente eso, que no necesariamente es cierto que cuando se está diciendo la verdad o cuando se está yendo a una memoria a corto plazo, que les giran los ojos hacia arriba y estas cosas. Eso no es necesariamente cierto, lo comprobó el doctor Paul Ekman. Pero lo que sí puede en un momento determinado corroborar una mentira, de acuerdo al contexto en el que se encuentran, es, por ejemplo, el parpadeo muy, muy, muy intenso, muy continuo, como lo hizo Bill Clinton cuando le preguntaron acerca de la Mónica Libidinsky, o ¿cómo se llama? Mónica, ¿qué? Lewinsky, perdón. O cuando Richard Nixon fue cuestionado acerca de su participación en el Watergate, cuando le hicieron la pregunta directa, se agarró del atrio y luego echó el cuerpo hacia enfrente en una actitud de defensa y luego se hizo hacia atrás cruzando los brazos. Ese tipo de conductas no verbales, esas sí son investigadas y son universales. Desde mi muy particular punto de vista, con todo el respeto que me merece todas las personas, la programación neurolingüística, en la cuestión de la lectura de las microexpresiones y la lectura de la expresión corporal no funciona. Es cuanto, gracias. Gracias. Sí, efectivamente son estrategias que van a ayudar a la ciencia. No estamos diciendo que las estrategias sean una ciencia que va a determinar la culpabilidad de una persona o no, ¿no? Sino son estrategias. Aquí Marco dice, doctora Reina, ¿puede haber un intérprete en la entrevista en el supuesto caso de que sea un entrevistado con discapacidad vocal o auditiva? Cuando pasa esto, pues el entrevistador tiene que estar capacitado para realizar ese tipo de entrevistas. Porque, bueno, no puede haber un tercero. Buscan tratar de intimidar al entrevistador. Mauricio nos dice, cuando se entrevista hay posibles manifestaciones de alteraciones físicas, por ejemplo, humedad en los labios, manifiesta alteración nerviosa. Sí, exacto, es la fisiología. Como cuando se somete al examen poligráfico, no es precisamente que la poligrafía detecta la verdad o la mentira, ¿no? Sino lo que hace es detectar cuestiones del cuerpo. Sobre todo buscan que esté bajo su poder.
Y sobre todo buscan son tips. Jorge nos dice, existen muchas acciones que se pueden observar como tics, que aparecen movimientos muy poco notorios en la misma evasión de las preguntas. Sí, correcto. Por eso se realiza primero la historia clínica para ver si tiene alguna patología, alguna enfermedad, o algún síntoma de alguna enfermedad, y entre ellos pueden ser los tics. Al momento yo de realizar la entrevista, pues ya tengo el antecedente de que la persona tiene algún tic. Bueno. Es necesario que de esta reunión salgamos con Hola, de lo que ya estamos terminando hoy, Reina. Veo que bastantes comentarios has tenido hoy en tu presentación. Yo buscando mis lentes, aquí están mis lentes. Ok, Reina, muchísimas gracias por estar No, con gracias a nosotros, por ustedes. acompañarnos. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Así es. Nos vemos el próximo sábado, Reina. Encantadísimo de tenerte con nosotros. Ha sido un placer. Ustedes los felicito por su excelente participación y acompañamiento con nuestra ponente, Reina Covarrubio, que la semana que viene estaremos el día sábado con ella nuevamente, porque seguimos tratando el tema importante en la psicología criminal y cosas que ustedes están bien interesados en saber.